Y hablando de Telam, para conocer un poco la situación que está atravesando la agencia Cable de Noticias, Telam, los trabajadores, las familias, etcétera, porque se está haciendo o llevando adelante el cierre de una agencia de noticias que se mandó un mail notificando a los trabajadores a las 3 de la mañana, se valló el edificio para que nadie pudiera ingresar. Fue una cosa bastante clandestina, cómo fue el operativo para cerrar la agencia de noticias y para que nadie se atrincherara en el puesto de laburo, según la lógica del gobierno, que nadie se quedara en la oficina y a la espera de una especie de asamblea popular de trabajadores. Evitar un poco lo que es la defensa de los puestos de trabajo de manera más activa. Y entonces, frente a esta situación, uno ve que hay una situación medio irregular porque la agencia de noticias se aprueba bajo una legislación hace 70 años atrás. Se aprueba por ley y para cerrarla tiene que ser por ley. Y por esa razón vamos a hablar y conocer más sobre este tema con Guillermo Torremarre, que es presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, abogado especializado en derechos humanos y derecho laboral. Guillermo, ¿cómo estás? Te saluda aquí Esteban Ocampo del Archivo de los Medios por Frecuencia Cero. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas Muchas noches. Gracias por llamar. Guillermo, bueno, a ver, estamos frente a esta situación de la agencia de cable de noticias Telam, que han cerrado y dejado en la calle a más de 700 personas con sus correspondientes familias, proyectos, etcétera. ¿Qué viabilidad tiene esto a futuro? ¿El gobierno tiene algún tipo de carta blanca para jugar esto y hacer de cuenta que no ha pasado nada, que puede cerrar una agencia de noticias estatal, que se aprobó por ley? ¿Cómo es esto? Bueno, a ver, lo primero que hay que decir, me parece, es que esta decisión del gobierno de Javier Milei va absolutamente en línea, es totalmente coherente con el resto de las decisiones gubernamentales que está tomando. La semana pasada, o hace 10 días, tuvimos que pronunciarnos rechazando enfáticamente el cierre del INADI, porque decíamos que lo que demostraba esa decisión era el soslayo total, permanente, por la idea de derechos humanos desde el momento en que se cerraba el instituto que tiene que ver con la lucha contra la discriminación, la xenofobia y el racismo. Hoy decimos lo mismo, lo que pasa que cambiamos discriminación, xenofobia y racismo por libertad de expresión y por derecho a la información. Uh-huh. En síntesis, lo que el gobierno de Javier Milei está haciendo es eliminando todo lo que tiene que ver con protección, garantía y respeto por derechos humanos. Cerrar Telam es atacar la libertad de expresión y el derecho a la información de la ciudadanía. Y lo hace confundiendo de una manera absolutamente falaz lo que es un medio público con un medio gubernamental. Telam es un medio público y como tal es un instrumento muy importante que tiene el Estado para comunicar, porque cuando no es el Estado el que comunica, son las empresas privadas, que pueden comunicar bien o pueden comunicar mal, pueden comunicar verazmente o pueden comunicar falsamente. El Estado como tal no tiene la posibilidad de comunicar falsamente, no debe hacerlo. Por lo tanto, cerrarlo implica renunciar a un rol fundamental que es el Estado, que es generar el derecho a la información, dar garantías al derecho a la información de los ciudadanos. No, aparte, Guillermo, digo, dentro de lo que es este debate, la discusión del cierre de Telam sí, cierre del Telam no, está en la defensa de quienes adhieren a este gobierno de que justifican el cierre de Telam porque tenía menos audiencia respecto de otras páginas de noticias como Infobae, La Nación, Clarín. Pero están obviando y olvidando que la esencia de Telam es ser cable de noticias, que abastece a todos los medios de comunicación que tienen noticias. Y lo comparan como si fuese un medio de comunicación más, que es completamente distinto a lo que se dedica a Telam.
Exactamente, bueno, es otro de las falacias argumentativas con las cuales justifican el cierre de Telam. Lo justifican de esa manera, lo justifican diciendo que era una usina de propaganda kirchnerista, lo cual es falso. Pero si supusiéramos que fuera cierto, lo que hay que hacer es corregirlo. Eso. Exactamente. Podemos cerrarlo porque no nos gusta. En todo caso, si actúa mal, lo que tiene que hacer es corregirlo para que actúe bien. Esto es como si un paciente enfermo, porque está enfermo, en vez de darle la medicación adecuada, lo matamos. Claro, el problema se va a terminar, porque el paciente murió. Acá lo que están haciendo es algo que dicen que no funciona, lo corrigen eliminándolo, cuando deberían hacer es lo contrario, fortalecerlo, hacerlo funcionar como corresponde. Como digo, como una agencia de noticias pública, no confundiendo público con gubernamental, ¿no es cierto? No es para que sea la voz del gobierno, sino es para que sea una fuente de información fidedigna, respetando el derecho humano a la información que tiene la ciudadanía, y al mismo tiempo ser una fuente de expresión libre, porque eso también es elemental cuando estamos hablando del rol que debe cumplir la ciudadanía en un sistema democrático, ¿no? Poder tener acceso a distintas fuentes de información. Cerramos Telam, bueno, solamente nos queda lo privado. En un sistema como el argentino, en el cual la ley de medios de comunicación audiovisual fue absolutamente desguazada, y el sistema está conformado por medios que tienen una ubicación preponderante en el mercado de la información, ¿no? Con lo cual deja absolutamente en una situación de desprotección al derecho a la información que tiene la ciudadanía. Ahora, estamos hablando con Guillermo Torremare, que es el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y abogado especializado en derechos humanos y derecho laboral. El mecanismo, el método, la metodología para cerrar Telam, ¿cómo la calificás? ¿Es legal? ¿Está bien? Ilegal, es absolutamente ilegal toda la metodología que está utilizando el gobierno nacional para llevar adelante sus decisiones políticas son absolutamente ilegales. Hace un rato hice referencia al INADI. El INADI también es absolutamente ilegal. Estos organismos que están creados por ley no pueden ser eliminados por un decreto. Y lo hacen parándose en estas posiciones que son verdaderas bravuconadas y que a algún sector que yo ya a esta altura entiendo que tiene que ser minoritario de la sociedad pueden gustarle, pero la verdad es que son metodologías que no se condicen con la legalidad que deben tener estas decisiones. Ahora, ¿qué pueden hacer los trabajadores frente a esto, digamos, que frente a este movimiento completamente clandestino de cerrarle la oficina, comunicarlo con un mail a la madrugada, bajarle toda la información que estaba en el sitio web, cerrarlo? Digo, ¿qué puede hacer un trabajador? ¿Tiene algún tipo de derecho o está desamparado frente al Estado que hace esto? No, el resguardo es un resguardo jurisdiccional. Esto puede ocurrir ante el Poder Judicial, que es el que tiene que restablecer un derecho que ha sido violado. Con todo lo que implica en cuestión de pérdida de tiempos, en cuestión de interpretación, por eso no es una cuestión fácil. Pero sí, acá va a tener un rol muy importante el Poder Judicial, si es que el Gobierno Nacional se sigue manejando de estas maneras arbitrarias e ilegales, ¿no? El Poder Judicial es el que tiene que restablecer los derechos vulnerados cuando se han vulnerado precisamente a partir de mecanismos absolutamente ilegales. Lo vimos, perdón. Sí, decime. No, lo vimos con el decreto de necesidad y urgencia, por ejemplo, cómo frente a la vulneración de los derechos laborales, rápidamente el fuero laboral invalidó esa reforma. En principio lo hizo cautelarmente y después lo hizo a través de sentencias definitivas, las cuales están recurridas hoy ante la Corte Suprema de Justicia, pero quiero decir que hay un rol del Poder Judicial que es establecer que los mecanismos deben ser legales. Y cuando se usan mecanismos ilegales, la reforma no vale. En este caso, el cierre no debería valer.
Esto es uno. Y el otro tema siempre es la movilización popular, siempre es el reclamo, ¿no es cierto? Yo creo que de vulneración de derechos no se sale solamente apelando a otro poder del Estado, sino que tiene que haber un reclamo popular importante y es clave el rol de los medios de comunicación para concientizar a la ciudadanía acerca de la naturaleza de estas reformas que se están llevando a cabo y que son expropiaciones de derechos, ¿no? Ahora, esto mismo había ocurrido en el año 2018, que durante el Mundial que se estaba jugando en Rusia y jugaba Argentina-Nigeria, me acuerdo perfectamente porque fue en el medio de un partido de Argentina, que Hernán Lombardi, que era titular de los medios públicos de ese momento del gobierno Mauricio Macri, hace el despido de 354 personas de Telam, que finalmente la justicia, tiempo después, porque esto se judicializó, le dio la razón a los trabajadores y tuvo que restituir los puestos de trabajo que había sido eliminado por Lombardi, y tuvieron que volver los trabajadores a su puesto de trabajo. Es absolutamente correcto tal como lo estás relatando. Eso fue lo que ocurrió. El tema fue menos gravoso, ¿no es cierto? Porque fue esa decisión absolutamente arbitraria de ese gobierno que también se manejaba de esta manera, arbitraria, vale la pena repetir el concepto, pero no cerró la agencia de noticias. Hoy es mucho más grave el planteo que está haciendo el gobierno nacional, porque implica directamente cerrar Telam. Lo de Lombardi fue una arbitrariedad y efectivamente la intervención del Poder Judicial dio la razón a los trabajadores que fueron reincorporados, al menos aquellos que quisieron ser reincorporados, hubo muchos que no quisieron serlo, pero bueno, cuando desde un gobierno se pretende manejar la información de esta manera, esto es lo que ocurre, y de ahí el rechazo que estamos expresando a esta decisión del gobierno de Milei. Guillermo, te quiero agradecer por este contacto y estaremos atentos si surge alguna novedad al respecto. No, el agradecido soy yo, muy amables. Un abrazo grande.